La Ichin TX03 es una microcámara FPV capaz de transmitir vídeo a 25, 50 y 200 milivatios, lo cual no está nada mal para su precio y tamaño. Sin embargo, no incorpora OSD de forma nativa, aunque es sencillo añadirlo con un pequeño mod. En este vídeo voy a mostrar todo el proceso. Lo primero es localizar el punto de la cámara por donde pasa la señal de vídeo al transmisor. Si te fijas, en la parte posterior, hay 3 puntos de soldadura abajo en una de las esquinas. Es el tercero, empezando por la izquierda, o el que está más pegado a la esquina. Con ayuda del soldador, o un cuchillo, hay que dejar el metal de este punto a la vista. Yo aquí retiro el plástico con el soldador, teniendo cuidado para no quemar nada más. Si lo haces así, ayuda mucho mantener la punta bien limpia, para no añadir más plástico derretido del que quitas en cada pasada. Cuando hayas retirado el suficiente plástico, verás que es un filamento metálico que une las dos mitades de la cámara. Hay que cortarlo con cuidado de no dañar el resto de conexiones. También es importante dejar una pequeña separación de entre las dos partes, para poder soldar un cable a cada lado sin que se lleguen a tocar los puntos de soldadura. Debería quedar más o menos así. Ahora hay que preestañar un poco cada lado para que sea más fácil hacer las soldaduras. Y ya solo queda soldar un cable a cada lado, a ser posible con el diámetro apropiado. Yo solo tenía estos a mano que son más gruesos, pero sirven igual. Es recomendable usar un buen estaño de estos que incluyen flux, para que se adhiera mejor al metal y sea más sencillo hacer las soldaduras. Y con esto, ya tendríamos entrada y salida de vídeo en la cámara. El cable blanco ahora llevará la señal de vídeo desde la cámara hasta la controladora, la cual añadirá los datos del OSD y la devolverá por su salida de vídeo, a través del cable verde, hasta el VTX de la microcámara. Aquí se puede ver cómo la conectó a la controladora, una Mamba F405 en este caso. El cable verde lo pongo en la salida de vídeo y el blanco en cámara, que es la entrada de vídeo, por donde la controladora recibe la imagen. Los cables rojo y negro son, como siempre, para alimentar la cámara, el rojo a 5 voltios en este caso, y el negro a GND. En la imagen se ve mejor dónde va cada uno de los cables. Y ya solo queda probar si la cámara está efectivamente emitiendo la imagen con los textos de la controladora superpuestos. En mi caso solo tengo el aviso de batería configurado en el OSD, pero es suficiente para ver que funciona. Eso ha sido todo por esta vez. Si te ha gustado, comenta, da un like o mejor suscríbete, porque pronto haré nuevos vídeos similares. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.